Padre, te damos gracias en ese nombre y bendito, precioso, maravilloso, excelso, sublime y eterno nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, esta mañana, oh Dios, que nos permite, Señor, adorar tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, que nos permite, Señor, congregarnos en tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia y tú eres, Señor, quien sostienes la iglesia y quien le das forma y quien, oh Dios, la guías. Por eso te damos a ti la gloria y la honra, oh Señor, y pedimos que tu Santísimo Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, esta mañana para compartir, Señor, tu palabra y poder, Señor, escuchar no solo con nuestros oídos físicos, sino con nuestro corazón, Señor, y poder guardar tu palabra y amarla y almacenarla, Señor, en nuestro interior para ponerla por obra, Señor. Que nuestro ser se vea, Señor, limpiado, depurado, Señor, por tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero compartir un sermón que se llama Tras un trono. Y quisiera que buscáramos Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al verso 7 y luego vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 para tener una mejor idea de lo que vamos a entrar a tratar en esta mañana. Capítulo 15, del verso 1 al verso 7 y luego leemos el versículo 12 y el versículo 13. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. A cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Vamos a pasar al verso 12 y verso 13. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Dice: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tenemos aquí, mis amados hermanos y hermanas, la historia. Domingo antepasado estuvimos hablando de David y estuvimos hablando de toda la aflicción que Dios
hizo a David sufrir antes de subir al trono. Pero ahora aquí tenemos a uno de sus hijos, Absalón, el tercer hijo de David. Y tenemos lo que Absalón estaba haciendo. Ya David era el rey, ungido por Dios, puesto por Dios sobre Israel, sobre toda la nación de Israel. Pero ahora tenemos a un hijo llamado Absalón que se subleva contra la autoridad puesta por Dios, y entonces empieza toda una conspiración en contra de David, en contra del reinado de David. Y tenemos que Absalón, lo que acabamos de leer es que Absalón dice que se ponía al lado del camino a todos aquellos que venían a traer su causa delante del rey para que le hiciera juicio. Y él empezó de una forma solapada, como decimos en Costa Rica, empezó a serrucharle el piso, en otras palabras. Y empezó a hacerle entender y a creer a la gente que realmente ellos no tenían realmente a alguien que realmente les prestara atención. Que si a él lo declaraban como juez, entonces él sí iba a tener, realmente iba a tomar muy en serio a las causas de los israelitas. Y ante esta historia, ante esto que es como lo central de la historia, luego tenemos otra parte en la historia cuando el asunto a partir del versículo 13 se vuelve cada vez peor. Y tenemos entonces a un Absalón que no solamente hace esto, no solamente conspira contra David, o sea, contra la autoridad, sino que pone a todo Israel a conspirar, porque una conspiración, mis amados hermanos, es eso, es cuando nosotros nos sublevamos contra la autoridad de turno y movemos a la gente que está alrededor, a otros, para que tampoco se sometan a esa autoridad, argumentando posiblemente diferentes cosas, pero al final provocando una conspiración. Y eso es lo que Absalón está haciendo. Él está poniendo a todo Israel en contra de su propio padre. Cuando consideramos algunas cosas de la historia, nos damos cuenta que David era su padre, no era cualquier otra persona, y aunque lo hubiese sido, pero era su propio padre. No conforme con esto, no conforme que ya Israel empezó a hablar de Absalón como si fuera no solo el heredero, porque David no se había muerto, apenas estaba empezando su reinado, los primeros años de su reinado, sino que ya Israel está hablando de que Absalón es el príncipe heredero del trono, cosa que no era cierta, porque realmente en el reino, en Israel, generalmente quienes ocupaban el trono eran los hijos mayores, los primogénitos, y Absalón no era el primogénito, era el tercer hijo. Entonces tenemos que Absalón viene y empieza a pedir consejo a consejeros, incluso uno de ellos consejero de David. Y David entonces le dice a este consejero: vaya usted mejor, haga que usted se pone de parte de Absalón, y más bien para que usted me haga saber cómo se está dando todo esto, porque inmediatamente David de nuevo se ve amenazado, y David no era una persona que respondía de la misma manera. David no tenía un corazón así. Aunque su hijo se ha sublevado, aunque es una conspiración, David lo que hace es que toma a sus esposas, toma a los que están con él, y David lo que hace es huir. Y él le dice a Ahitofel, que era uno de sus consejeros: vaya usted a ver que se ponga de parte de él, aconséjele mal, ¿verdad? Y más bien me hace saber de cómo está todo esto para salvar nuestra vida, ¿verdad? David no estaba pensando ni mucho menos en atentar contra la vida de Absalón. Al punto que llega Absalón es que Absalón entonces, por consejo de este consejero de David, une a un gran ejército de todo Israel, y le van a ir a dar persecución, y le dan persecución a David allá donde está. Y ahí es donde Absalón muere, porque así lo determina Dios. Él se ha sublevado contra la autoridad, contra el ungido del Señor,
Y entonces Absalón muere de una forma muy fea. Dice que Absalón tenía un pelo que le crecía mucho. Y entonces Absalón, donde va en un mulo, en la carrera, en la batalla, se queda guindando de unas ramas de su pelo. Y ahí está, posiblemente, no sé si muriendo ya, pero dice que entonces Joab, que había sido el capitán de Saúl y que ahora está al lado de David, él va y junto con otro le clavan unos dardos en el corazón y ahí lo dejan muerto. Entonces, cuando vemos esta historia, mis amados hermanos, nos podemos poner a pensar que qué horrible, qué terrible. ¿Cómo es que el propio hijo atenta contra su padre? ¿Cómo es que su propio hijo se subleva, inicia una conspiración contra su padre, contra el reino? Parece ser que ya Absalón se cansó de ser príncipe. Ahora, podríamos argumentar muchas cosas, que al rato algunas de esas puedan ser ciertas. Absalón posiblemente estaba resentido. Absalón había matado a Amnón, al hijo mayor de David, por haber violado a una de sus hermanas. Absalón lo había matado. Y parece ser que aunque David no lo mandó a matar, o sea, no hizo posiblemente lo que debió tal vez haber hecho, de haber tomado cartas en el asunto contra su hijo Absalón, parece ser que sí, David tomó una posición como de dejarlo a un lado, usted por allá y yo por acá. Y parece como que esto resintió el corazón de Absalón. Y podríamos pensar muchas cosas, como decía, que al rato puedan ser ciertas. Pero nos tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que realmente motivó el corazón de Absalón para hacer semejante cosa? Parece que ya Absalón no quería ser un servidor, ahora quería ser servido. Ya Absalón no quería ser el príncipe que podía tener alguna remota oportunidad a ser el heredero al trono. Ahora Absalón, que dice que Israel, todo Israel lo alababa mucho porque era muy hermoso, dice que desde la cabeza, de la coronilla hasta los pies, casi que no tenía ningún defecto, era casi físicamente perfecto y todo Israel lo alababa. Y entonces parece ser como que, como decimos popularmente, los humos se le fueron muy arriba a Absalón, y Absalón se cansó de ser un servidor y quería ser alguien a quien le sirviera. Cuando leemos esta historia, posiblemente todos nosotros quedamos con una sensación de qué bárbaro, qué horrible. Pero déjeme decirle algo esta mañana, antes de que usted y yo le lancemos piedras y lo matemos a pedradas a él y a todo Israel por haber hecho lo que hicieron, déjeme decirle algo. A mí me gustaría que fuéramos bíblicamente realmente a la raíz del mal. ¿Qué fue realmente o qué había realmente en el corazón de Absalón que le movía a hacer esto? ¿Por qué llegó al punto de hacer semejante cosa? Yo quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, porque yo creo que ahí está realmente el problema central o vital que movió el corazón de Absalón de hacer todo esto que hizo. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5 dice así: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos. Esta es otra versión, es la versión Nueva Traducción Viviente, pero creo que es posible que nosotros que tenemos Reina Valera podamos dar seguimiento a la lectura. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos. Y aquí viene una afirmación o viene una promesa, hermanos, que es donde yo creo que está la raíz del problema con Absalón, y no solo con él, sino con el ser humano. Y Satanás le dice: y serán como Dios.
con el conocimiento del bien y del mal. Pero yo quisiera que comparáramos esta misma escritura con Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Esta escritura, quiero anticiparle, de Isaías, aunque está dirigida a un rey de esta tierra, realmente detrás de este mensaje del profeta Isaías, lo que está hablando es realmente también de Satanás y de su caída. Vea lo que dice el versículo 13. Pues te decías a ti mismo. ¿Quién se decía eso? Satanás, si lo entendemos bíblicamente que es así. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, o sea, de los ángeles, de las otras estrellas, de los otros ángeles. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos. ¿Y qué dice? Y seré como el Altísimo. Si usted toma esta expresión que se le atribuye a Satanás y la compara con el ofrecimiento, con la promesa que Satanás le hace al hombre, es exactamente la misma. Exactamente la misma. Es la misma promesa. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí, mis amados hermanos? ¿Dónde realmente residía el problema de Absalón o del ser humano? Reside aquí. Cuando Satanás engaña al hombre, al ser humano, a la mujer, al hombre, al final los dos, aunque la mujer fue la que fue engañada directamente, pero luego a través de la mujer el hombre también es engañado y el hombre también incurre en pecado. Entonces, nosotros tal vez leemos esto y lo pasamos desapercibido. Pero déjenme decirle algo. Lo que movió el corazón del ser humano en el huerto del Edén, realmente, ¿qué fue? Para desobedecer a Dios. Déjeme decirle algo. Cuando Dios creó al hombre para ser un servidor de Dios. Cuando Dios creó al hombre como un vaso para servir a Dios y no para ser servido. Pero cuando Satanás hace esta promesa, si tomas esto, si haces esto, lo que recibes es esto, y el hombre lo toma y desobedece a Dios, aparta sus ojos de Dios como Dios para adorarle como Dios, y centra sus ojos en sí mismo para centrarse en sí mismo. Lo que vino al corazón del hombre en ese momento lo podríamos describir como lo que hoy se conoce como egocentrismo. El hombre ahora ya no quiere ser un servidor de Dios. Ahora el hombre quiere centrarse en sí mismo. Y esto es lo que arrastra a la humanidad a dejar de ser en su corazón, porque sigue siéndolo y sigue teniendo ese propósito. Y el hombre no puede jamás ser feliz hasta que el hombre no vuelva a su estado de un principio. Es el estado en que Dios lo creó como criatura para adoración, para servicio a su creador. Y entonces tenemos que en ese momento el corazón del hombre se impregnó de maldad, se impregnó de rebelión, se impregnó de todos los pecados que usted o yo podemos nombrar, pero se impregnó de egocentrismo. La palabra egocentrismo viene de dos palabras, o de tres más bien, vamos a hablar de dos. Ego habla del yo, ¿sí? Y kentron, que es el centro.
sea, el centro soy yo, en otras palabras. Entonces, ¿en qué consiste el egocentrismo? En creer que las opiniones y los intereses propios son más importantes que los pensamientos y los intereses de los demás. Lo que el egocéntrico pretende es, según su óptica, lo único que tiene valor es lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que yo deseo. Esto es lo más importante. ¿Sabe? Antes de eso, el corazón del hombre no era así. Antes de eso, el corazón del hombre solamente iba en una dirección. Dios me hizo para adorarle, Dios me hizo para exaltarle. Ese es mi gozo, esa es mi alegría. Ahora el hombre ya no está viendo a Dios como Dios, sino que ahora el hombre se está viendo a sí mismo como su Dios. Yo soy Dios. Esto que leímos en Isaías es lo que hizo a Satanás volverse Satanás. Eso fue lo que hizo al diablo ser lanzado fuera del cielo, ser lanzado fuera para no ser lo que Dios había determinado que Satanás fuera. Un ángel hermoso, un ángel protector, un ángel lleno de su gloria. Pero Satanás se cansó. ¿Y por qué, siendo que Dios me ha dado todo esto, yo tengo que adorarlo a Él? ¿Y por qué yo también no soy adorado? Esa misma semilla, ese mismo sentimiento, esa misma pensamiento lo trajo al hombre y lo colocó en el corazón del hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, no se dio cuenta que se estaba tomando esta píldora que luego vendría a hacer que su corazón se volviera igual que el corazón de Satanás. Déjenme decirle algo. Por eso dije antes de que lancemos piedras, ¿sabe quién es egocéntrico? No tienes que volver a ningún lado, a ver a ningún lado. Tienes que volver hacia adentro. ¿Sabe quién es egocéntrico? Yo. Yo soy egocéntrico. Usted es egocéntrico. Por eso déjenme decirle una cosa. Idolatría no es solamente cuando usted y yo nos postramos, nos arrodillamos, reverenciamos una imagen. Idolatría es cuando adoramos el yo. Idolatría es cuando yo soy una persona que consciente o inconscientemente pretendo y espero que todos giren y reaccionen y obren alrededor de mí. Eso es egocentrismo. Egoísmo es el amor excesivo por el yo. ¿Cómo dijo Jesús que teníamos que amar al prójimo? Pero el egoísmo es que yo me amo más que al prójimo. Por eso al prójimo, si puedo, usando esta expresión, le echo el caballo encima. Pero yo espero que a mí me traten de una forma, ¿cómo? Especial. Yo al prójimo le veo con menosprecio, pero espero que los prójimos me vean a mí de una forma especial. ¿Sabe? Usted y yo nos tenemos que preguntar, mis amados hermanos, ¿por qué a nosotros nos llama tanta la atención el éxito? Y digo éxito hablando del mal llamado éxito de este mundo. ¿Por qué nos llama tanto la atención ser los primeros? ¿Por qué nos llama tanto la atención ser los mejores? ¿Usted no se ha dado cuenta que el hombre, por ser, entre comillas, el mejor,
o estar en el podio o estar en el primer lugar, es capaz de cualquier cosa, hasta de matar. Capítulo 4 de Génesis. Nomás está empezando la humanidad a crecer, nomás está el mundo a poblarse, y ya vemos la semilla del egocentrismo en el corazón de un hombre llamado Caín, que cuando sintió que su hermano lo desplazó de ser el más importante, el más agradable delante de Dios, ¿qué hizo? Simplemente lo mató y quitó entonces su competencia, porque de esa manera él pensó: así entonces yo voy a ser el número 1, así entonces la aprobación de Dios va a ser para mí. Mire, y así a través de la historia encontramos historias bíblicas y no bíblicas de cómo el hombre, el ser humano, es capaz de cualquier cosa. Déjeme decirle algo, que todavía no vamos a entrar en esta parte, pero se lo voy a adelantar. ¿Por qué a nosotros nos satisface, nos gusta tanto hablar de otra persona para denigrarlo? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto denigrar a los demás? ¿Cuál es la satisfacción? O sea, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? ¿Sabe qué es lo que anda buscando el ser humano? Un trono. Anda buscando ser el mejor. Anda buscando a ser el más alabado, el más bello, la más bella, el más inteligente, el más esto, el más el otro, el más. El egocentrismo lleva al ser humano a querer siempre estar por encima de los demás. Ustedes siéntense y yo doy cátedra. Ustedes, la opinión de ustedes, ¿sabe cómo se manifiesta muchas veces? Cuando alguien dice algo y nosotros decimos sí, pero, ese sí, pero es diciendo: sí, tal vez lo que usted está diciendo tiene algo de razón, pero escuche esto, no es así, es así. ¿Sabe que no nos damos cuenta que eso es lo que estamos tratando de hacer, hermanos? Es de levantarnos por encima de todos, queriendo decir: véanme a mí, yo soy, ¿sí? Yo soy. ¿Sabe que hay gente que predica a Cristo, hay gente que sirve a Cristo, hay gente que predica, que sirve solo con una intención adentro? ¿Sabe cuál es? Ser admirados y que otros les rinden pleitesía y que otros digan: wow. Porque también nos tenemos que preguntar esto otro: ¿por qué nos sentimos mal cuando alguien nos desaprueba? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando alguien nos desaprueba? ¿Por qué nos sentimos a veces humillados en tener que servir a otros, pero no ser tomados como alguien digno a quien servirle? El pastor José predicaba la semana pasada sobre todo esto que está sucediendo en nuestros días, hermanos, y cómo la gente anda buscando que se le hable y se le diga lo que quiere oír. Comezón de oír es lo que la palabra de Dios llama, ¿sí? Comezón de oír. Pero déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué también? Yo hoy no voy a hablar de las personas que hacen esto, ya el pastor habló de eso. Yo voy a hablar de las personas que se atribuyen un lugar especial en la iglesia. Yo lo voy a aplicar también a las personas, a los líderes que hoy montan un show y lo pasan por televisión, como, yo no sé a cuánto les gustan los reality shows, a mí no me gustan. Es un montaje. Y usted ve ciertos canales de televisión y es un reality show. Supuestas personas que están siendo sanadas ahí, y usted las ve igual, que no pueden caminar.
Pero pareciera ser que el ser humano, al estar siendo visto por muchas personas y teniendo una unción mayor que la de todos los demás, eso le hace sentir una gran satisfacción, le hace sentir muy bien. El egocentrismo le hace sentir y pensar que él es una persona más especial que todas las demás. A Dios los usa a los demás, pero a mí Dios me usa de una forma especial. Pregunto, ¿cuántos de aquí alguna vez nos hemos creído que somos los más especiales delante de Dios? ¿Sabe? Yo he escuchado muchas personas, a los que se atreven a decirlo: yo soy el chineado de Dios. Yo soy la chineada de Dios. Sí, esta persona lo puede hacer, pero siempre hay un pero. Ese pero es lo que indica que yo soy mejor. Yo tengo una mejor respuesta, yo tengo una mejor capacidad, yo lo puedo hacer mejor. Ese es el egocentrismo. Y eso, mis amados hermanos, es lo que realmente motivó el corazón de Absalón para sublevarse e iniciar una conspiración en contra de su propio padre, en contra del reino, en contra de Dios mismo. Lo que estamos hablando esta mañana, mis amados hermanos, es muy serio. No sé si usted lo ve así, es muy serio. Porque quiera Dios que a través de lo que estamos hablando esta mañana podamos descubrir en nuestro corazón cuán egocéntricos somos. Todos nosotros. Yo quiero decirle algo, quiero decirle una frase esta mañana. Todos somos hechos de la misma masa, por lo tanto tenemos los mismos ingredientes. No, antes de lanzar una piedra, mejor entendamos esto: somos hechos de la misma masa y todos, por lo tanto, tenemos los mismos ingredientes. El egocentrismo que entró en el corazón de Adán y de Eva y que se pasó a Caín y a todos los demás, es el mismo que está en usted y en mí, y que a veces nosotros lo disfrazamos hasta de espiritualidad. Y a veces usamos la misma obra de Dios, usamos las mismas cosas del Señor, usamos el mismo nombre de Dios, pero lo único que está detrás de todo esto es nuestro corazón egocéntrico, queriendo estar en el trono, queriendo estar en el primer lugar, queriendo ser alabado, queriendo ser el que todo el mundo diga: wow, yo he escuchado buenas predicaciones, pero esta que usted dio hoy, esta es la mejor predicación que yo he escuchado. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Yo he escuchado a predicadores decir: lo que hoy yo les voy a hablar, usted nunca lo ha escuchado. ¿Qué corazón más egocéntrico? ¿Y cómo sé yo que esa persona nunca lo ha escuchado? ¿Y cómo sé yo que esa persona, otras cientos o miles de personas, Dios no las ha usado igual o mejor que a mí? ¿Cómo me atrevo yo a decir que lo que usted ha escuchado no es la realidad, no es la verdad, pero lo que yo hoy le voy a decir sí es la verdad? ¿Sabe? Cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuidado, no estamos muy engañados nosotros al pensar que en la forma en que Dios me utiliza a mí es de una forma única. Cuidado. Cuidado que no sea el egocentrismo que me está jugando una mala pasada y yo al rato lo crea así. ¿Sabe cuando el profeta Elías fue amenazado de muerte y se fue a meter a aquella cueva? ¿Qué fue cuando Dios viene al encuentro de Elías y le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que Elías le dice? Solo yo he quedado, Señor, y me buscan para matarme. O sea, soy especie en vías de extinción. Solo yo quedo, Señor. ¿Qué es lo que él está diciendo? El único justo, el único santo de este país se llama Elías y lo quieren matar, Señor.
La respuesta del Señor, ¿sabe cuál es? ¿Ah? ¿Ustedes saben cuál es la respuesta del Señor? No, Elitas, quedan 10,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Eso no lo sabía, Señor. Elías se creía único, se creía especial, se creía que era el único que había quedado en Israel en guardar los mandamientos de Dios. Pero Dios le tiene una noticia a Elías y le dice: Elías, te tengo una noticia. Quedan 10,000. Hay un remanente, porque Dios siempre se guarda un remanente. Puede ser que todos hayan pecado, puede ser que la mayoría hayan hecho lo malo, pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, mi hermana: Dios siempre se va a guardar un remanente. Así es que no hay ninguno de nosotros que sea así como decimos pachucamente, aunque ese término ya no se usa pachucamente, antes sí se decía habla pachuco. Hablar pachuco era hablar corriente, vulgar, y en pachuco sería como ser la última Coca-Cola en el desierto. Y así se sentía Elías, como la última Coca-Cola en el desierto, como el más especial de todos. Pero Dios le dice: no, Señor. ¿Sabe que tenemos otro ejemplo de lo que hace el egocentrismo? De lo que es, cómo el egocentrismo inclina el corazón del ser humano para buscar tener el lugar más importante. ¿Sabe que cuando los discípulos en Mateo 20, capítulo 20, versículo 21, y en San Marcos capítulo 10, versículo 37, no lo busque, yo se lo voy a decir. ¿Sabe? Los discípulos llegaron a Jesús con una solicitud, mis amados hermanos, que para ellos era sumamente importante. ¿Y cuál era la solicitud? Maestro, manda que en tu reino nos sentemos estos dos, Jacobo y Juan, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Sabe que cuando nosotros analizamos esa petición de Jacobo y Juan, y Marcos dice que fue la mamá de ellos, posiblemente, o sea, no tiene nada de contradictorio. Uno en un relato destaca que fue la mamá, y en otra que fueron los discípulos los que lo hicieron, y posiblemente fueron los dos que lo hicieron, solo que uno, ¿cómo que se llama? Habla de una persona y otros habla de la otra persona, pero está hablando de lo mismo. Y posiblemente la mamá sí fue donde Jesús y sí hizo todo lo que dice Mateo, y luego los discípulos vinieron a asegurarse que aquello iba a ser cierto. Y entonces ellos dijeron: Señor, nosotros te queremos hacer una gran petición, Señor. Nosotros te queremos mucho, Señor. No dice así, pero vamos a pensar que ellos pensaron: nosotros te queremos mucho, Señor. Y nosotros creemos mucho en ti, Señor, y estamos muy de acuerdo con usted, y sabemos que realmente su reino es un reino que va a darse. Y entonces nosotros venimos a hacerte una petición, Señor. Y es que a Juancito le permita estar a un lado y a mí al otro. ¿Sabe que en la forma de comer los judíos en la mesa hablaba de que las personas que se sentaban a la derecha y a la izquierda eran las personas más importantes en ese lugar después del anfitrión? Y ellos están haciéndole la misma petición para sentarse a gobernar en el trono al lado de Jesús cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que luego los otros discípulos, al saber esto, se enojaron? Se enojaron contra ellos, pero no estaban enojados porque les estaban reprendiendo de que lo que estaban haciendo era pecaminoso, egocéntrico, sino que estaban enojados porque estuvieron a punto de robarles, como decimos, el mandado. Jacobo y Juan no querían ser tan solo servidores
vamos a decir, rasos de Jesús en su reino. Ellos querían ser entre los otros discípulos los mayores, los que estuvieran en un rango más especial, más arriba en el podio. En el podio de las competencias se suben 3 generalmente, ¿cierto? Pero el que está en el centro, según la premiación, es el que tiene el lugar de mayor privilegio. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Lance Armstrong, un ciclista norteamericano que empezó a correr por allá por el año 1998. Y Lance Armstrong llegó a ser 7 veces campeón en el Tour de Francia. El Tour de Francia es la competencia mundial de ciclismo más importante. Y Lance Armstrong llegó a ser 7 veces consecutivas campeón del Tour de Francia. Llegó a ser medalla de bronce en un campeonato juvenil cuando apenas empezaba, y llegó a tener un montón de logros más a nivel mundial, y se le consideraba ya a Lance Armstrong el mejor ciclista de todos los tiempos por los logros que había tenido, hasta que se le descubrió que Lance Armstrong había logrado todo eso porque había hecho fraude siempre en toda su carrera deportiva. Se había dopado, siempre había participado en ventaja contra todos sus opositores. Lance Armstrong le hacían transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento. Lance Armstrong se inyectaba la hormona masculina. ¿Ustedes saben cuál es la hormona masculina? ¿No saben cuál es la hormona masculina de los hombres? Testosterona, ¿sí? Y Lance Armstrong se metía cantidades importantes de testosterona para aumentar su fortaleza física. Y de esa manera, Lance Armstrong ganó 7 veces el Tour de Francia, algo que nadie se explicaba, pero sucedía. ¿Y saben? Cuando las autoridades competentes en Estados Unidos y en el ciclismo mundial lo descubrieron, él tuvo que confesar y decir: sí, es cierto, yo hice todo eso, pero lo hice dopándome una y otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Le quitaron todo, lo quitaron de los anales de la historia. Solo aparece como un villano, solo aparece como alguien que hizo fraude y que no fue legal en la competencia. Y la pregunta es: ¿qué llevó a Lance Armstrong a hacer semejante cosa, sabiendo que posiblemente un día lo iban a descubrir e iba a tener que pasar por esa vergüenza mundial? Porque hoy me imagino que cualquier persona que le vea y le reconozca no va a recordar los 7 triunfos del Tour de Francia, sino lo único que va a ver en su cara es sinvergüenza, mentiroso, tramposo. ¿Qué fue lo que hizo que Lance Armstrong estuviera dispuesto a hacer semejante cosa? Su corazón egocéntrico. Él quería ser el número 1 en el mundo. Él quería estar en el trono, él no quería estar abajo. Él quería que todo mundo le rindiera pleitesía. Pero antes de que le lancemos pedradas a Lance Armstrong o a cualquier otra persona, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esa misma semilla es la misma semilla que está en su corazón y está en el mío. Solamente que a veces algunos de nosotros no tenemos aspiraciones como esas porque no tenemos las posibilidades. Yo no puedo aspirar a ser el campeón del mundo de ciclismo porque nunca pude casi ni andar en bicicleta porque me caía. Yo no pude haber aspirado a ser Maradona porque me enredaba solo con la bola. Pero tal vez, según las posibilidades que a cada uno se nos presentan en la vida, se manifiesta la misma semilla satánica, diabólica,
del egocentrismo. Y desde ahí, desde el lugar que podríamos pensar más insignificante o pequeño, ahí se puede manifestar en nosotros y se manifiesta en el día a día. Se manifiesta en el trato con otros, se manifiesta en la forma en que yo abordo a los demás y cómo los trato. Se manifiesta, ¿sabe cómo, mis amados hermanos? Cuando usted y yo conspiramos contra los demás. Cuando usted y yo hacemos comentarios que denigran a los demás. Cuando usted y yo hacemos comentarios contra el pastor, contra el hermano, contra el líder, contra el que está a cargo del ministerio, contra el que pusieron sobre mí porque no me gusta. Y en mi corazón egocéntrico yo soy mejor y yo debería de ser el que esté ahí. Entonces, si usted y yo nos analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada de diferente a Lance Armstrong. No tenemos nada diferente a Caín, no tenemos nada diferente a Absalón, que es el personaje central de esta mañana, sino que resulta ser que somos muy similares a ellos. Y que muchas veces nuestros comentarios acerca de otras personas, lo único que buscan es bajar de grado a aquella persona para entonces sentir que yo estoy un poquito arriba al menos. ¿Sí? Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Por eso es que encontramos en la palabra del Señor mandamientos como estos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: no sean egoístas. ¿Qué es el egoísmo? Amor mayor o excesivo por mí mismo. Egocentrismo. Yo soy el centro. Todo tiene que girar alrededor mío. Todos los demás se tienen que acomodar a mí. Todos los demás tienen que pensar como yo. Todos los demás tienen que actuar como yo. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 3, no sean egoístas, dice esta versión. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás, considerando a los demás como mayores. Seamos sinceros, mis amados hermanos, nos cuesta mucho esto. ¿Saben? Nos cuesta mucho reconocer que alguien puede hacer algo mejor que yo. Nos cuesta reconocer que Dios pueda utilizar a alguien mejor que a mí. Nos cuesta mucho. ¿Sabe? Recuerdo una vez a un grupo de hermanos, de hombres, que nos da por eso salir a un parqueo en una iglesia X, no en esta, en un parqueo X de una iglesia, ¿verdad? En otro lado, y estaban iban a ver el carro que había comprado un hermano. Salieron y todos estaban diciendo qué bonito el carro. Estábamos como los hombres, ¿verdad? ¿Verdad? Por verle las llantas, verle el motor, verle todo eso. Las hermanas solo se montan y dicen, yo no sé ni de qué color era el carro, ¿verdad? Pero los hombres sí. Eso pareciera que a los hombres es importante, ¿verdad? O sea, el carro, qué color es, si es nuevo, si qué modelo, si tiene aquí, si tiene allá, todo ese montón de cosas. Los hermanos están viendo el carro, ¿sí? Y unos decían, qué lindo está, qué bendición, cómo me alegro. Pero hubo un hermano entre el grupo que dijo así, sí, está muy lindo, dice, pero dice, y quedar endeudado uno, no hombre, ¿sabe qué? Yo paso. Y yo paso, es que dio media vuelta y se fue. Alguien podría ver esa reacción normal, de qué le pasa a este, ¿verdad? Que
bichillo lo picó por ahí, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Lo único que saltó de ese corazón, mis amados hermanos, se llama egocentrismo. Como el carro no era de él no estaba contento. Como el carro era de él, no era de él, entonces el que el hermano quedó un tanto endeudado con ese carro era digno para rebajar y para minimizar lo que estaba sucediendo. ¿Saben, mis amados hermanos, que de esa manera y de muchas maneras más se manifiesta en nosotros que nos cuesta mucho a nosotros reconocer lo que Dios hace en las otras personas? A ver, dígame una cosa, solo piense, solo para que piense. ¿Cuándo fue el último día, o hace cuánto más bien, que usted se acercó a alguien para reconocer, no a la persona, no darle gloria a la persona, porque eso es anti Dios, sino para reconocer algo que Dios hace o ha hecho a través de esa persona? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue el último día que hicimos eso? ¿Cuánto hace que usted y yo no reconocemos en alguien la gracia de Dios? ¿Sabe que yo me he dado cuenta que la razón por la que no lo hacemos es porque yo quisiera ser ese? Lo veo cómo Dios le usa, veo que Dios le puso, así como Dios puso a David. Absalón lo vio, Absalón sabía que Dios lo había puesto, nadie más que él como hijo sabía que era Dios quien le había puesto. Pero la pregunta es, ¿por qué Absalón no le reconocía como tal? ¿Y por qué no tenía temor delante de Dios de levantarse contra la autoridad que él había puesto? ¿Por qué? Porque él quería estar en ese lugar. Cuando usted y yo vemos a alguien que Dios le usa, que Dios ha manifestado y manifiesta su gracia en esa persona, pero no nos atrevemos a decir, ¿sabe qué he escuchado yo a gente decir? No, Dios guarde, la gloria es solo para el Señor, que es espiritual. Yo quiero ser a quien otros sí, quiero ser el mejor. Nos encanta que nos digan cómo te usa Dios. Nos encanta que nos digan qué inteligente eres. A ver, ¿a cuánto les gusta? Aquí no me levante la mano, pero ¿a cuánto nos gusta que le diga, oiga, qué inteligente es usted? ¿Cómo hizo eso? A mí no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad que se nos levanta algo ahí adentro? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que se nos levanta? ¿Sabe qué se nos levanta ahí adentro? Una semilla diabólica que se llama egocentrismo. Quiero ser el mejor, quiero ser el primero. Entonces no importa lo que yo tenga que hacer, no importa si tengo que matar como Caín, no importa si tengo que perseguir a mi propio padre como Absalón, no importa si tengo que hacerlo a espaldas de mis hermanos como lo hicieron Jacobo y Juan, no importa. Lo importante aquí es que yo sea el que esté en el podio, pero en el centro del podio. Porque todavía no me conformo con estar en el podio en el puesto 3. Medalla de bronce no quiero. Quiero medalla de oro. Quiero ser el mejor. Y usted y yo entonces podemos entender, y digo, porque usted y yo no tenemos las posibilidades, pero quién sabe si usted y yo hubiéramos tenido esas posibilidades de estar en un escenario donde tengamos a 20,000 y a 30,000 personas vitoreando nuestro nombre y gritando y dándonos gloria. ¿Quién sabe si no hubiésemos sido más egocéntricos que ese que está ahí, que usted y yo criticamos tanto? Porque estamos hechos de la misma masa y tenemos los mismos ingredientes. Y difícilmente usted y yo lo descubrimos hasta que el Espíritu de Dios no lo descubre y nos hace entender dónde está la raíz del problema en nosotros. ¿Por qué nos cuesta reconocer la autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta reconocer al hermano que ha prosperado, que Dios ha prosperado? ¿Por qué cuando el hermano compra un carro nuevo
usted y yo hacemos una sonrisa falsa, ¡qué bendición! Gloria al Señor. Por dentro estamos diciendo, jugar de vivo, de loco. Él para eso lo compró. Para eso lo compró, para jugar de vivo. Pero si hubiéramos sido usted y yo que llegamos en el carro nuevo, ¿qué hubiésemos esperado de los hermanos de la iglesia o los amigos? ¿Ah? ¿Que dijeran eso? ¿Verdad que no? No esperamos eso. Esperamos elogios. Yo no me muevo de la silla a saludar a nadie. Que aquí venga todo el mundo a saludarme a mí. Si quieren. ¿Sabe cómo se llama eso? Egocentrismo. Cuando usted y yo no entendemos lo que significa ser servidor de los demás. Cuando usted y yo entendemos lo que significa ser servidor de los demás, entonces yo no espero que vengan a mí. Yo voy allá. Porque en eso es que yo soy feliz, haciendo y cumpliendo para lo que Dios me creó, para honrarlo a Él, para servirle a Él, para amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo le digo una cosa, mejor que no nos amemos entonces como nos amamos a nosotros mismos entonces. ¿Sí? O más bien, si amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, que es de una forma desmedida, qué maravilla sería. ¿No creen ustedes? Si yo me amo tanto, que espero de todos los demás que me rindan pleitesía, que me reconozcan, que me saluden, que me amen, que me abracen, que meme, ¿ah? Que me, como las ovejas, como dice la sabandija, dame, dice el proverbio, ¿verdad? Dame, dice la sabandija. O sea, demanda, y la pregunta es, ¿y para qué me creó el Señor a mí? ¿Para qué nos creó? Cuando Dios hizo al hombre, no lo creó, hermanos, para ser el centro de nada. Lo creó para darle gloria y honra a su nombre, porque Él es el único que merece estar en el podio, en el trono. Y sabe, cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, la adoración celestial, ¿saben qué hacen los 24 ancianos? Han sido coronados, signo de poder y de autoridad, pero ellos toman las coronas y las rinden al único que realmente merece estar en el trono, y ese se llama Jesús, a quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Romanos capítulo 12, versículo 15 y 16 dice así. Ya nombramos un poco de esto, pero voy a leer el texto. Alégrese con los que están alegres. Bueno, pastor, depende. Bueno, ¿de qué depende? Si amas a tu hermano como a ti mismo y ves a tu hermano alegre y ves que Dios ha añadido bendición a tu hermano, dice: alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Mire, hermano, estos dos textos que hemos leído apuntan exactamente contra el egocentrismo. Y la pregunta es: ¿y por qué el Espíritu Santo envió o puso al apóstol Pablo a hablar estas palabras a las iglesias del Señor en Roma, ¿dónde leímos el otro? Filipenses, en la iglesia o las iglesias
de los filipenses o en las iglesias de Roma. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esta semilla maligna llamada egocentrismo está en cada uno de nosotros, porque somos hechos de la misma masa y por lo tanto tenemos los mismos ingredientes. Y con lo que luchó Absalón, luchamos usted y yo, y tendremos que luchar hasta el último día de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hacer entonces? ¿Sabe? ¿Cómo morir a este mal llamado egocentrismo? ¿Cómo dejar yo entonces de esperar que otros me sirvan y otros me atiendan y otros me amen y otros me pongan en el podio? ¿Cómo hacer yo? Simplemente le voy a decir cómo. De una forma intencional, renuncie a esa semilla maligna llamada egocentrismo y empecemos usted y yo a reconocer lo que Dios ha puesto en los demás. Reconozca, si es autoridad, reconozca la autoridad que Dios ha puesto sobre esa persona y no lo minimice. Reconozca si Dios le ha dado un don, un talento a esa persona. Glorifique a Dios por esa persona y reconózcaselo a esa persona. Ay, pastor, y eso no es malo. Usted no ha leído las cartas del apóstol Pablo, le diría yo. Como Pablo tiene la sana y bendita costumbre de reconocer a los hermanos las cosas buenas. ¿Y cómo decir palabras como estas? Claro que tenemos que entender en el contexto. Os alabo, hermanos, por tal o cual cosa, y en esto no os alabo. Pero primero Pablo reconocía las buenas cosas que los hermanos hacían y tenían, reconocía los dones, reconocía lo que Dios había hecho en ellos y hacía en ellos. Y sabe que Pablo no le está dando gloria a los hombres. Pablo tiene muy claro que la gloria y la honra solo le pertenece a Dios. ¿No será que detrás de esa falsa humildad y de ese falso temor que tenemos de ir a darle gloria a los hombres, lo que se esconde es más bien un gran egocentrismo? Pero ¿qué tal cuando nosotros somos los que estamos en ese lugar? Somos tan tajantes, rechazamos de plano cuando es a nosotros que nos alaban. Pero ¿por qué nos cuesta alabar a otros? ¿Por qué nos cuesta reconocer en otros la gracia de Dios? ¿Por qué nos cuesta decir, hermano, qué bendición cada vez que usted predica, que usted enseña, cada vez que usted canta, cada vez que usted hace esto públicamente, a mí Dios me bendice, me bendice? Reconozco que hay una gracia especial de Dios en usted. ¿O estamos buscando a ver en qué se equivoca? Porque de esa manera entonces minimizamos aquello. Y así de alguna manera siento que yo no estoy tan abajo, sino que por lo menos estamos por lo menos rasos, ¿no? Por lo menos estoy en el podio de segundo, no de primero, por lo menos de segundo, o a lo menos de tercero, aunque no me gusta mucho. ¿No será que detrás de cada una de esas cosas que hacemos, hermanos, lo que hay es una doble intención que a veces nosotros hemos descubierto? Quiera Dios que después de hablar y meditar esta mañana en esto, usted y yo, antes de lanzar piedras y antes de señalar a alguien, nos señalemos usted y yo y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a identificar en mí cuál es el problema, Señor. ¿Por qué yo no soporto la autoridad sobre mí? ¿Por qué la autoridad sobre mí se vuelve nociva, se vuelve repugnante? ¿Por qué yo no puedo reconocer a esa persona como un pastor? ¿Por qué? La pregunta que usted tiene que hacer delante de Dios, no por el pastor, no por esa autoridad, no por ese líder, no por esa persona, porque le voy a decir algo. Si esa persona piensa como piensa David, David sabía muy bien
por qué él estaba ahí. Y David no se achicopalaba, se dolía, tenía que huir, pero David no decía: Señor, ya no te sirvo, Señor, ya no soy rey, esta gente no quiere que yo sea rey. No, David simplemente, ¿sabe qué? Le creyó a Dios y tomó el lugar que Dios le dio para reinar con justicia. Pero ¿por qué usted y yo, amados hermanos, nos cuesta tanto? Sí, nos cuesta tanto. No sé si alguna vez se había puesto a pensar. No sé si alguna vez había identificado en usted que usted también era egocéntrico o egocéntrica. No sé si alguna vez se había puesto a pensar que usted era una persona también egoísta, que se ama en exceso y se ama tanto que por eso yo quiero que me sirvan otras personas, pero no yo a esas personas. ¿Sabe? Es usted y somos nosotros personas que siempre andamos acusando a los demás. ¿No será que al acusar a los demás, de alguna manera queremos descalificar a los otros para que el que quede calificado sea yo? ¿No será que al estar dando quejas de otros, eso me hace a mí sentir que yo soy mejor? ¿No será que al no reconocer y aceptar que al rato esa persona hace mejor aquello, o Dios le usa de una mejor manera, no será que al rato lo único que yo estoy es lleno de envidia y la disfrazo muy bien? Porque somos artistas para disfrazar la envidia y la pecaminosidad que llevamos adentro. Y lo presentamos todo, hermanos, como algo saludable, como algo sano. Y entonces, de esa manera no podemos ser sanados. ¿Sabe cuál es la única manera de ser sanados? Hay un principio básico que lo usan también en otros lugares. Por ejemplo, lo usan también en Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos le dicen a los alcohólicos: si usted quiere ser ayudado y sanado del alcoholismo, lo primero que tiene que reconocer es que usted es alcohólico. Porque los alcohólicos por muchos años o por mucho tiempo batallan siquiera para reconocer que tienen un problema de alcoholismo. Y lo primero que ellos dicen es: yo soy un tomador social, yo tomo cuando quiero, yo esto lo dejo cuando quiero. ¿Y sabe qué? Pero el asunto es que nunca lo dejan, porque no pueden, porque sienten que no pueden, porque son esclavos de un vicio. ¿Sabe? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos, para ser libres de esta semilla llamada egocentrismo diabólica, satánica, es que usted y yo reconozcamos que somos egocéntricos, que a usted y a mí nos gustaría ser el centro de la atención, que tal vez nadie lo ha hecho, que tal vez no tenemos las posibilidades de que sea, pero nos encantaría. ¿Ah? ¿Por qué yo quiero cantar? Bueno, no yo, porque si canto aquí no queda nadie, hermano. Pero ¿por qué yo quiero cantar? ¿Por qué yo quiero predicar? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Algunos predican a Cristo por competencia. Porque a mí también me usa Dios, dijo Aarón y dijo María. Cuando Moisés como líder se equivocó e hizo algo que el único que le tocaba juzgarlo era Dios, y ellos como hermanos dijeron: ¿no nos usa Dios también a nosotros? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Este Moisésito no es como se pinta, ¿verdad? O sea, este Moisés no es lo que él quiere aparentar ser. Nosotros también somos gente que Dios usa. ¿Saben, mis amados hermanos? Si usted y yo no reconocemos esto, en algún momento nos va a alcanzar. Escuche bien, en algún momento nos va a alcanzar. Porque en algún momento la disciplina viene. Y en algún momento, si usted ahora es una persona que no reconoce a los demás, en algún momento usted se va a encontrar en ese mismo lugar, se lo aseguro.
Si usted es una persona que no reconoce la autoridad por las razones que usted diga, pero ya vimos que el problema no es ese, el problema es el egocentrismo. Usted no reconoce la autoridad. En algún momento, cuando a Dios le plazca ponerle a usted en autoridad, si es que a Él le place, le voy a decir algo, usted se va a encontrar con las mismas acciones alrededor suya que usted tuvo antes. Eso lo va a alcanzar. Si usted es una persona que le cuesta reconocer y alegrarse del bien de los demás, porque usted quisiera estar en ese lugar, en algún momento usted se va a encontrar en ese mismo lugar. Dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, hermano. Pero no piense en usted, piense en para qué Dios nos hizo. ¿Cuál fue el fin de Dios para nosotros? ¿Qué estaba pensando Dios cuando creó al hombre? Volvamos al principio. Dios estaba pensando que el hombre fuera un vaso de honra y de gloria, no para estar en el podio, no para estar en el trono, sino para estar ante el trono, reconociendo al que está en el trono. El hombre solo se puede realizar cuando ocupa ese lugar. Mientras usted y yo nos encontremos en el lugar de egocéntrico, en el lugar egocéntrico, en el lugar del egocentrismo, en el lugar de buscar la preeminencia, de buscar ser el mejor. ¿Sabe? Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a esto que nosotros aplaudimos al que está en el podio. Y nosotros aplaudimos, por ejemplo, y no vemos mal, por ejemplo, que una persona se esfuerce toda su vida para ser el mejor. Eso no lo vemos mal. Decimos, qué bien, está apuntando muy bien. La pregunta es si eso es lo que Dios piensa realmente. Y la pregunta es, ¿por qué quiere ser esa persona el mejor? ¿Qué es lo que lo impulsa a querer ser el mejor? ¿Saben, mis amados hermanos y hermanas? El único que merece ser el mejor, que es el mejor y merece ser reconocido como tal, se llama el Señor. Y Él es el único. Todos nosotros, ¿sabe qué somos? De la misma masa, con los mismos ingredientes, por lo tanto. Y todos tenemos un mismo fin, y solo de esa manera es que nosotros podemos llegar a desarrollarnos y a ser felices cuando cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó. Voy a invitarle que usted incline su cabeza un momento conmigo y que usted ore en esta mañana. Oremos, le digamos: Señor, yo reconozco que soy egocéntrico, Señor. Soy muy egocéntrico. Con razón me duele tanto, Señor, cuando otras personas menosprecian lo que tú has puesto sobre mí, Señor. Con razón me cuesta tanto reconocer a otros, Señor. Con razón me cuesta tanto darle un reconocimiento de la gracia de Dios a otra persona. Con razón, Señor, cuando mi hermano prospera económicamente o en alguna otra área de su vida, me cuesta tanto alegrarme. Pareciera que nunca he leído ese mandamiento, Señor. Hay algo en mí adentro, Señor, que no me lo permite, Dios. Con razón no reconozco la autoridad que Dios ha puesto en esta persona, Señor. Con razón. Es porque soy muy egocéntrico, Señor. Y quisiera ser yo el que esté ahí y no esa persona. Solo te pedimos, Señor, ten de nosotros misericordia, Padre. No podemos lanzar ni una sola piedra, al igual que aquella vez, Señor, esta multitud iba a lapidar a aquella mujer, Señor. Nosotros todos hemos ocupado ese lugar en algún momento, Señor. Todos nosotros, al igual que Absalón, al igual que Caín, al igual que Jacobo y Juan,
al igual que Lance Armstrong, al igual, Señor, que muchas otras personas, solamente que sus historias se han hecho públicas y no la mía. Pero si publicaran mi historia, yo estaría ahí entre la lista de los más egocéntricos, porque no te he dado la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Porque consciente o inconscientemente, Dios, quisiera ser reconocido yo, en lugar de vivir, en lugar, Señor, de entregarme a reconocerte a ti, Señor, como el único Dios, Señor, merecedor de estar en el trono. No me había dado cuenta, Señor, que andaba tras un trono. Y aunque no sea un trono físico, es un trono que ha estado en mi corazón y que he levantado mi yo, mi ego, amándome más que a los demás, muchas veces amándome más que a ti mismo, Señor, esperando de los demás, esperando de ti, Señor, y de otros el reconocimiento, Señor. Esta mañana, Señor, esta tarde, yo reconozco que soy egocéntrico y te pido, Señor, que tengas de mí misericordia, Señor, y me ayudes a morir a esta semilla maligna, Señor, y entonces puedas usarme como un vaso limpio, como un vaso puro, como un vaso que cumple su función. No estar en el trono, sino servir al que está sentado en el trono. Al Cordero sea toda la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén.